Televisa presenta. Hola, buenas tardes. El día de hoy me encuentro con Leonardo Retuerto. Un gusto. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas, Leonardo? Hola, bueno, ¿qué tal? Primero, buenas noches. Nada, bueno, actualmente, bueno, me estoy dedicando a lo que son las redes sociales, al streaming, a temas de TikTok. Y nada, bueno, tengo 21 años. ¿Has llevado algún estudio respecto a eso? Bueno, en realidad, no, en temas de redes sociales, la verdad, no. Yo estudio hotelería y turismo, no está muy ligado al tema de las redes sociales. Pero no llevo ningún estudio. Arranqué por hobby, por temas de hobby, me gustaba jugar, crear así jueguitos, jugar jueguitos X. Me gustaba el fútbol y nada, así fue como empecé. Bien, justamente queremos tratar el tema del streaming en el Perú. Para eso te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que se ha revolucionado el mundo de los contenidos digitales con la llegada del streaming? Demasiado, demasiado. Por ejemplo, antes en el tema contenido, la gran mayoría optaba por YouTube para hacer sus videitos, pero ahora eso ya casi no, o sea, lo siguen haciendo, pero ya no tanto. Ahora la gente más opta por hacer directos, por tener contacto directo con la gente y así, ¿no? Por ejemplo, ahora hace poco se rompió un récord del streaming más visto en toda la historia, que fue como 3,5 millones de personas viendo un directo al mismo tiempo. Súper, o sea, ha revolucionado demasiado. Bien, ¿y crees que los streamings puedan llegar o ya llegaron a superar a los medios tradicionales como en la radio, televisión, periódico? Para mí sí, la verdad que para mí creo que, bueno, no sé si en Perú, pero en bastantes países ya lo superó. Artistas súper conocidos que dan entrevistas no a la tele, sino a streamers o cantantes optan por hacer este tema de los streamings. Por ejemplo, este mismo evento que te dije fue transmitido en cero tele, nada, sino fue solamente netamente por una plataforma de streaming. ¿Y consideras que el desenvolverte en vivo representa un gran desafío? En realidad depende de la personalidad de cada uno, ¿no? O sea, depende, ¿no? Si tú no eres mucho de desenvolverte, sí te va a costar bastante, pero sí, bueno, a mí al menos no soy alto, normal, puedo decir cualquier cosa, bailar, X y no me da vergüenza. Bien, y por último, ¿crees que los streamings refuerzan más la conexión comunicativa entre el creador y el usuario? Sí, 100%, 100%. Bueno, sobre todo a mí me ha pasado de gente bueno, que yo cuando hacía directos era como que un usuario en el chat que siempre me hablaba, constantemente me veía. Pasó el tiempo y ahora somos amigos. Nos vemos de vez en cuando y todo eso. Y es chévere, ¿no? Tipo, nunca pensé conocer gente así. Y sí, obviamente, ¿no? Cosa que tal vez podría pasar haciendo videos y todo eso, pero en tema streaming es más, ¿no? La conexión es mucho más. Me imagino. Qué interesante. Gracias, Leonardo. Eso es todo por hoy. Chévere, gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos con Elena Zapata. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola Sergio, un gusto. Cuéntanos un poco, ¿en qué trabaja y qué está especializado? Ya, soy Regional Account Manager, trabajo en Group M, en la agencia Westmaker y me he especializado en medios de comunicación. Ah, mira, qué bueno. Justo vamos a hacerte unas preguntas. Vamos a comenzar con algo reciente. ¿La publicidad se vio afectada durante los primeros meses de pandemia? Definitivamente. Y acá hay tres puntos importantes a tomar en cuenta. El primero, el comportamiento del consumidor, ¿no? A raíz del confinamiento hemos visto de que de todas maneras la mayoría de personas ha estado muy ligada a las redes sociales, a todo este mundo digital, digamos, no solamente redes sociales, sino portales digitales y demás. Y ha habido un crecimiento exponencial a raíz de este confinamiento, ¿no? Vemos un cambio radical entre el consumo de medios offline, digamos, de inclusive televisión, out of home, que claramente se vio afectado y demás, para volcarse netamente en digital, ¿no? Eso es por el lado del consumidor. El segundo lado podría ser también eh, a raíz digamos, de todo este blackout de los anunciantes, vemos que efectivamente los medios de comunicación han caído fuertemente en el confinamiento por la publicidad, ¿no? Entonces, acá vemos un comportamiento peculiar porque a pesar que ha habido una baja de audiencia en, digamos, una radio, digamos, un poco a nivel de televisión.
vemos que otros medios aparecen dentro del juego, ¿no? Como un video on demand, que es YouTube, digamos, Netflix, ¿no? Todo el consumo de los medios de comunicación, de todas maneras, ha sido afectado, ¿no? Y esto impacta directamente a cómo están recibiendo la publicidad de los anunciantes. Sí, pues te doy toda la razón. Y hablando de publicidad, bueno, todos hemos sido víctimas de las fake news o noticias falsas que se han circulado y se han viralizado gracias a la pandemia. ¿Qué opinas sobre la fake news y la publicidad engañosa que se ha viralizado gracias a un mal? Mira, acá hay un punto bastante importante y es que los anunciantes tienen que tener cuidado en cómo van a emitir y amplificar su comunicación, ¿no? Entonces, de todas maneras, esta asociación de publicidad, digamos, tiene que empezar a regir en qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que comentar los anunciantes en sus campañas publicitarias, ¿no? Ahora, eso es por el lado de la publicidad. Por el lado de los fake news, digamos que en los medios de comunicación tenemos que los publicistas ser muy cautelosos en escoger los canales y los medios en donde se va a emitir la publicidad, porque si vemos, digamos, a un canal, yéndonos por el lado de la televisión, ¿no? Vemos un canal que trata de dar una comunicación falsa o vemos un portal en donde emite comunicación falsa, no podemos nosotros como publicistas decirles a nuestros anunciantes que coloquen publicidad en esos lugares, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un análisis detrás de dónde se va a ubicar y en qué canal y en qué formato para que no nos veamos, digamos, los anunciantes ligados a estos tipos de comunicaciones falsas. Sí, pues. Eh, Siguiente pregunta. ¿Cómo la publicidad hace que los medios tengan poder, por así decirlo, sobre el receptor? Porque, por ejemplo, hay empresas que no hacen mucha publicidad sobre sus productos, como por ejemplo Apple, que no hace mucha publicidad sobre anunciando sus nuevos equipos, sus nuevos teléfonos, sus nuevas computadoras. Sin embargo, es una empresa muy poderosa. ¿Cómo lo logra? Claro, es que hay dos partes, ¿no? Desde el lado de marketing, digamos, ha habido un trabajo bastante arduo, y no solamente de marketing, sino la empresa como tal, Apple es uno de los best sellers a nivel de marcas, ¿no? Dentro del mundo de la tecnología, digamos, porque no solamente de celulares. El trabajo que hace Apple es indiscutible, ¿no? Y no solamente por la publicidad, el producto se vende solo, ¿no? Eso es como por el lado del ejemplo de Apple. Ahora, ¿cómo la publicidad ayuda a que los medios de comunicación sean poderosos? Esa es otra cuestión, porque la publicidad se amplifica a través de los medios de comunicación y gracias a esa amplificación los anunciantes dan la vía económica para que los medios de comunicación sigan funcionando, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, RPP, ¿ya? Uno de los grandes y realmente hay un monopolio, digamos, en cuanto al grupo RPP porque tiene la mayoría de las radios más poderosas del país. Em, digamos que los anunciantes los hacen poderosos a RPP por toda la inversión que ellos hacen. Entonces, obviamente RPP no solamente va a emitir publicidad, le ayuda a emitir publicidad a los anunciantes, pero también deja a crear contenido propio a RPP, ¿no? Y amplificar. Sí, pues te doy toda la razón. Básicamente, el receptor es el que alimenta para que algo se vuelva famoso, por lo que entiendo. Claro, los anunciantes alimentan económicamente a los medios de comunicación para que puedan emitir contenido propio, sí. Me entiendo. Y ahora que después de mucho tiempo estamos entrando en una época de post-COVID, por decirlo así, ¿la publicidad sigue siendo la misma o ha tenido que cambiar junto con los medios de comunicación? Ha cambiado exponencialmente. De hecho, por ejemplo, hay un grupo de investigación de medios que se llama Cantar y Bope, que comenta que el 50%, hay un crecimiento del 50% en digital, como te comentaba, ¿no? Entonces, vemos que los anunciantes ya no solamente compran medios tradicionales como un Eurohome, como un televisión y demás, o sea, lo siguen comprando definitivamente, pero empiezan a jugar y empiezan a repartir su split de inversión más para digital, ¿no? Entonces hay un comportamiento a raíz de todo este confinamiento,
y el consumo propio de los usuarios, empezamos a ver que ya hay una inversión muchísimo más grande en digital, ¿no? Ese es como un comportamiento post-COVID, durante y post-COVID. Como segundo punto, podría decir que vemos de que la comunicación no ha cambiado de por sí. A nivel comunicación, digamos que al abrirse el tema de la cuarentena, a las personas retomar su vida normal, no vemos un comportamiento diferente en cuanto a cómo los anunciantes tratan de persuadir en su comunicación a su público final, ¿no? No hay un comportamiento tan tangible. De repente, por ahí, obviamente, mientras que pasan los años hay publicidad nueva y formas nuevas de comunicación, pero a raíz del confinamiento no lo hay. Sí comportamientos de consumo, efectivamente, ¿no? Por el lado digital, digamos. Tiene sentido, sí, pues todos hemos cambiado nuestra forma de ver los medios de comunicación por lo que mencionamos anteriormente, sobre noticias falsas, que creo que usted y yo hemos sido víctimas también. Creo que antes se había realizado que había un test de prueba si tienes COVID, me parece, y eso no funcionaba. Claro, eso va más ligado para los medios de comunicación, ¿no? O sea, más allá de la publicidad, los publicistas y los anunciantes tienen que ver dónde colocar la publicidad. Pero sí, de acuerdo, ¿no? Y también Por a eso, ver a quién va dirigida, porque la mayoría de personas que, o bueno, yo tengo entendido que la mayoría de publicistas, o sea, colocan sus fuentes de información en páginas, en redes sociales, como por ejemplo tenemos a Facebook, que es una gran fuente de noticias, pero así como hay noticias que son verídicas, hay noticias que son falsas, tomando el ejemplo que le dije anteriormente. ujú. Y básicamente Sí, Facebook es, perdón, básicamente Facebook es una red social para, ya no es para jóvenes, es para adultos mayores, 50 60 años, y al ser personas vulnerables se las creen. de todas maneras. De hecho, ahí hay una alternativa digamos que Facebook en publicidad se utiliza para llegar a un alcance importante en las campañas, ¿vale? Digamos que por ese lado se utiliza dentro del mix de medios, pero por el lado de estar en lugares brand safe, digamos, publicidad limpia y no estar en fake news o estar en lugares realmente reconocidos, ¿no? Y para que ahí esté la publicidad se utiliza programática. Programática es una forma de comprar a través de outstream, ¿no? Y por ese lado como que los propios anunciantes empiezan a ver alternativas lejanas a las redes sociales también, ¿no? Pero sin lugar a dudas, Facebook es un medio de alto alcance y indiscutiblemente se tiene que utilizar. Ahora, no necesariamente por utilizar Facebook significa que estamos siendo embarrados o siendo enlazados con la comunicación fake los anunciantes, ¿no? Hay espacios certificados por Facebook en donde los anunciantes pueden estar, ¿no? Y tiene todos em, los reglamentos, digamos, que dicen, por ejemplo, cuando un anuncio es esponsoreado, ¿no? Y demás indicaciones por ahí que se tienen que tomar en cuenta. Pero, pero sí, tenemos que ser cautelosos en donde colocamos la información y la publicidad. Sí, pues hay que cuidarse porque también hay métodos para evitar fake news, hay que revisar las fuentes, ver quién lo escribió también, sobre esas Sí, cosas. y ese es un trabajo también de los publicistas, no solamente desde el lado del cliente, ¿no? Lo que se hace para una campaña de publicidad regular es, primero, encontrar los medios adecuados para saber cuál es la penetración y afinidad más adecuada, dónde vamos a colocar esta información, en qué tipo de formato, por qué vamos a colocar ahí, cuántos lo consumen, cuántos son las visitas y demás, cuánto es el rating por el lado de offline, digamos. Entonces, hay un análisis bastante y un research bastante extenuante, por así decirlo, antes de emitir una campaña, ¿no? Sí, le doy toda la razón. Ahora, para acabar, usted como su punto de vista como publicista, ¿cuál es el impacto que tienen los medios de comunicación en la sociedad actualmente? El impacto de los medios de comunicación es eh, desde mi punto de vista, hoy por hoy sigue siendo educativo por cierto lado, definitivamente es informativo, hay medios de comunicación, digamos, que forman parte del entretenimiento de las personas, es una clave
fundamental dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, yendo por el lado de la publicidad, que por ahí es mi terreno, digamos, es tan fundamental encontrar los canales y las formas y los formatos, digamos, eh, que mejor rindan, tanto así que los anunciantes empiezan a buscar a estos medios, ¿no? Porque ven gran poder y digamos, liderazgo dentro de estos medios de comunicación y ahí es donde quieren estar las marcas, ¿no? Entonces, em, digamos que es fundamental en la labor y forman parte de la sociedad indiscutiblemente por lo que te comentaba, ¿no? Volviendo al punto, desde el lado informativo, entretenimiento y demás. Tiene sentido. Ya, Elena, no te quito más tiempo. Muchas gracias. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo, gracias.